Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mexicanos en Escocia. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa mucho a todos y que es importante que conozcamos el proceso de cómo se hace todo desde que llegas hasta si tienes alguna emergencia, qué es lo que tienes que hacer y bueno, hablar un poco sobre nuestras experiencias con las visitas al doctor. Para que todos sepan que si van a llegar a Escocia o acaban de llegar, qué es lo que tienen que hacer y un poco que tengan una guía de cómo moverse en estas situaciones. Primero la parte de registrarte, ¿no? Sí. Algo importante es que cuando lleguen aquí tienen que buscar cuál es el GP que le corresponde a la zona donde viven. Uh-huh. Hay que ver que están divididos por zonas de la ciudad, entonces hay que buscar ya sea el más cercano o al que le corresponda y cada uno tiene un proceso diferente para registrarse. En el que yo me registré, que sigo registrada en el primero desde que me mudé aquí, los martes a las 11 de la mañana abrían los registros. Entonces tú te tenías que conectar a esa hora, mandar un formulario y así es como te registrabas. No sé cómo funciona con ustedes. En el que yo me registré, bueno, yo me registré primero en uno que era el de Slave for Gay. Y ahí, justo cuando me registré, de hecho, fue en el 2020, entonces no habían como los registros presenciales. Sin embargo, sí tenían un número limitado de registros uh-huh. al día. Entonces, sí. Te decía, creo que eran 20 cupos al día. No importaba un día en específico, pero cada día solo aceptaban 20 personas. Entonces, tenías que empezaba a las 8 de la mañana que abrían, pero sí hacían una cola para que te den el cupo. ¿Pero tenías que ir o tenías que llamar? No, tenías que ir. Y solo te daban el cupo, o sea, no te registraban ahí, sino te daban solo el cupo y te daban un formulario. Y ya entrabas a la página y te registrabas por la página, pero entonces a mí sí me pasó de que fui 2 veces y no alcancé el cupo. Entonces hasta la tercera ya pude agarrar el cupo porque pues no llegaba, o sea, la gente llegaba creo que a las 6 de la mañana o quién sabe qué, y de plano, o sea, se llenaban los cupos, ¿no? Te dan el formulario. Y básicamente son como que tus datos personales, o sea, cuál es tu nombre, tu dirección, teléfono para registrarte. Y te preguntan igual creo que de los lugares donde has vivido. O sea, si tienes cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Escocia y que des tus direcciones las últimas de un año, creo que de un año. Uh-huh. Y ya. Eso fue en el primer registro y luego cuando nos mudamos nos cambiamos para acá, pero digamos que ya estás referenciada con sí. uno anterior, porque cuando es tu primer registro te preguntan un montón de cosas y te preguntan ¿cómo le llaman? Si tienes tus familiares. Sí, como antecedentes médicos. Antecedentes familiares, así que si alguien tuvo cáncer, que si tienen diabetes o presión alta y cosas así. Entonces como que tienen para generar tu expediente. Y cuando te mueves a otro, digamos que ya en el sistema estás registrado, entonces nada más te piden tu número de registro de la NHS y tu dirección actual. Y es mucho más rápido porque ya se registra directo con lo que ellos ya tienen. Mira, eso no sabía para sí. hacerlo yo también ahora con la mudanza. Sí, es bastante rápido. Lo único que tienen que corroborar es que pues la dirección que estás ahorita en la nueva, pues corresponda a la zona en la que te estás pidiendo registrar, porque a veces hay gente que se quiere cambiar nada más de GP porque no le gusta, por ejemplo, el servicio que están dando en la que está y así. Entonces, como es un servicio muy demandado, a veces hay zonas donde tienen muchísima más demanda que en otras zonas, entonces tratan de cuidar que el registro sea de acuerdo a tu zona por donde estás viviendo. Y ya. De hecho, creo que puedes entrar a la página del NHS y buscar cuál GP te corresponde. Yo he estado registrada en 4 GPs diferentes. ahorita estaba haciendo memoria. Y todas las veces me ha tocado que busco en Google Maps cuál es la más cercana. Uh-huh. Y ya voy y reviso o llamo y me dicen cuáles son los requisitos y ya. Pero casi siempre la primera pregunta es, ¿pero cuál es tu dirección? Como que para saber si estás en la zona el rango, sí. En la zona que corresponde. Pero creo que igual hay zonas en las que te puede corresponder 2, sí. Por ejemplo, 2 o 3 centros sí. médicos.
Entonces, por ejemplo, o sea, no me pasó a mí, pero una amiga le tocaba, digamos, la más cercana a su casa era una clínica, pero ya no estaban aceptando cupos. Entonces le dijeron, marca a tal. Entonces marca a otro que sí están dentro de la zona, pero ya le queda un poquito más lejos. Entonces depende mucho de qué tanta demanda tenga la clínica y si tienen o no tienen cupos al momento que te estás registrando, yo creo. Y depende también, o sea, de dónde vivas. Por ejemplo, si vives en el centro, es muy probable que puedas a lo mejor tener 2 o 3 opciones. Ah, claro. Pero si vives fuera del centro o en una ciudad más pequeña, a lo mejor nada más hay una. Sí, por ejemplo, la primera vez que yo me registré fue cuando vine de estudiante y una de las cosas que te piden es tener un comprobante de domicilio justamente pues para comprobar que correspondes a la zona. Y esa vez que vivía en Aberdeen es muy chiquito, recuerdo que la universidad era la que te daba como que un comprobante de domicilio de que eres estudiante de esta universidad y podías ir ahí a la clínica que estaba muy cerca de la universidad y ahí te podías registrar sin ningún problema. Después ya en Edimburgo me tocó, así como a ti, ir a un lugar donde tenías que formarte a las 6 de la mañana. Ay, no. Para que a las 8 te dieran el formulario si alcanzaste cupo, ¿no? Mi esposo y yo fuimos, yo creo que como 3 veces. Y ahí me registré estando aquí de turista, porque de hecho si vienen sus papás o amigos y tienen pensado estar con ustedes por más de 3 meses, los pueden registrar ustedes en el GP, para que si en cualquier cosa ocurre y necesitan atención médica, puede ir su familiar al GP aún estando aquí de turista. Entonces me registré como turista y ya después me cambié de dirección en las afueras de Edimburgo y ahí no tuve ni que hacer fila, ni había días específicos ni nada. O sea, básicamente yo creo era una clínica que tenía como que bastante cupo. Entonces nada más fuimos un día y nos dijeron, sí, nada más necesitas comprobante de domicilio y llenar el formulario. Lo llevamos, lo llenamos y ya, todo súper bien. No, aquí era, o sea, ponle el martes a las 11, llamabas, ahorita me acordé bien, llamabas y entonces te pedían tu email, porque también había un cupo diario, y entonces te mandaban un email con el formulario, lo tenías que imprimir, llenar, y lo llevabas al GP, y ya lo entregabas ahí, pero también era 2020, con pandemia, entonces era todo como, había un lugar especial para que dejaras ahí los formularios, y se tardaban unos días en que quedaras registrado. Sí, es importante que sí lo hagan cuando lleguen, porque yo tengo un caso cercano de alguien que llegó aquí, europeo, no se registró y se esguinzó el tobillo y no lo atendían. Entonces estuvo con el tobillo adolorido un montón de días porque, haz de cuenta, se esguinzó un domingo. El lunes se registró en el GP y todavía se tardaron como 3 o 4 días en que lo dieron de alta y entonces él ya pudo ir al hospital. Sí. Entonces sí es importante hacer el registro cuando llegamos. En cuanto estén. Y también la otra cosa que a mí se me hizo súper raro es de que no te confirman nada. O sea, no. O sea, como que te dicen, entregas tus papeles y te dicen, ok, en 3 días o en 5 días, dependiendo de la clínica, ya quedas registrado en el sistema ya para, pues, si necesitas algo, ¿no? Pero nunca, o sea, no te dan ningún comprobante, nunca te llega nada, ni un correo ni nada, así que, o sea, no se asusten, como en México que estamos acostumbrados a que todo te piden un comprobante o qué día te registraste o como que por si algo falla tengas digamos, el comprobante de decir, oye, vine tal día y no me registraron, lo que sea, no existe. O sea, es como que te dejas tus papeles y ya está, ¿no? Y cuando lo requieras, pues ya estás en el sistema, digamos. Ese es como el principio, ¿no? Sí, eso, y es importante que lo hagan, les digo, sí. Vale la pena esforzarnos y ver cuál es el que nos toca y cómo hacerlo, porque nunca sabemos cuándo puede pasar algo. Se requiere, claro. Ahora, lo segundo sería qué hacer cuando necesitas ver al doctor. ¿Okay? Porque una cosa es, ok, ya me registré, pero me siento mal y ¿qué hago? ¿No? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Han tenido que ir al doctor? Cuéntenos su experiencia. Yo he ido en 2 ocasiones, digamos, bueno, una ocasión es como que te registras por primera vez y te llega una carta o me llega una carta para que vayas a hacer como que tus estudios generales o tus estudios
ginecológicos generales, ¿no? Entonces, ahí yo no me sentía mal ni nada, sino te llega, ya recibimos tu solicitud y como estás ingresando al sistema, pues empiezan a generar tu expediente, estás dentro del rango de edad que se hace el estudio y ya te mandaban como que la cita, ¿no? O sea, bueno, te decían, marca este número y agendas tu cita. Pero digamos, en esa ocasión solo fue así como el servicio de vas, te hacen el estudio y luego te llega tu resultado a tu casa y ese es para el Papá Nicolau. Sí, es un estudio gratuito que se hace cada 5 años. O sea, aquí hay que tomar en cuenta que no tienen mucho la cultura de la prevención. Entonces, no sé, ustedes, yo cada vez que voy a México me hago estudios y como que tratamos, ¿no? De estar un poco al día en cómo está la situación. Aquí no, aquí hasta que te sientes mal. Entonces, ese, por ejemplo, del Papá Nicolau se me hace... Extremo. Sí, extremo que sea cada 5 años. Y sí, ese es tu comprobante de que te registraste, que te empieza a llegar esa carta. Sí, como mujer. Ya, o ahí sea, tienes tu comprobante. Inclusive cuando vas al estudio, o sea, la enfermera te dice, te debe de llegar tu resultado a tu código postal, ¿no? Pero en caso de que no te llegue nada, así me dijeron, sí, estate tranquila porque quiere decir que está que bien. no hay nada. Sí. Entonces, Eso yo creo que es como que lo que es bastante curioso de aquí, ¿no? O sea, te llegan las cosas o las citas, ¿no? Con especialistas también, te llega por correo. O sea, literal te llega una carta. Sí. Y si te hacen estudios médicos, no te dan el resultado. O sea, a mí me ha tocado que he ido al GP y una vez me hicieron un examen de sangre y también, o sea, me dijeron, si no escuchas de nosotros, es porque bien. Todo está normal. Y luego yo, ok, pero ¿cuándo me llegan mis resultados? No, los resultados de sangre no te los mandan, lo cual se me hace muy extraño. Los puedes pedir. Yo los pedí, a mí sí me los han mandado, entonces si tú les llamas y les dices, oye, quiero tener mis resultados, sí te los pueden mandar y también te los mandan por carta. Okay. Pero sí tienes que hablar tú y decir, si no te van a decir eso de, si no te llamamos es que no hay nada mal. Entonces, pero pues es un poco de incertidumbre, ¿no? De, sí. Ay, me llaman, no me llaman, y si te llaman porque, ¿sabes? Es como pasó algo y por eso me están llamando, o me están llamando para decir que está todo bien, entonces es un poco complicado. Sí, es diferente. La manera en la que se maneja. Entonces esa fue, digamos, la primera ocasión en la que fui, que digamos no me sentía mal ni tenía ningún malestar, pero por parte del procedimiento general, pues se tienen que hacer el estudio y de ahí sí te dicen en 5 años regresas, ¿no? Y yo, sí. ¿Qué? Yo tengo entendido que si tú tienes un antecedente de que ya has tenido algún resultado, pues no sabría decir si positivo o una sospecha o tienes anomalía o el antecedente familiar, sí lo puedes tener más seguido que de 5 años. Pero si no tienes antecedentes y tampoco, pues sí, nunca has tenido alguna situación, es aquí cada 5 años. Yeah. ¿Tú has ido al GP? ¿Cómo ha sido tu experiencia de ir al GP? Sí, he ido al GP cuando estaba todo el tema de la pandemia. En ese GP que me registré a las 6 de la mañana, fue imposible tener cita alguna vez, nunca tuve cita. Después ya, gracias a Dios, ahora es muchísimo más fácil en el GP en el que estoy ahorita. Lo único que tengo que hacer, pues, es llamar en cualquier momento y ya me dicen, ok, tenemos una cita dentro de... 2 horas o 3 días. Sí, es que depende. De hecho, esto es interesante. Cuando marcas, la recepcionista te hace preguntas de cuáles son tus síntomas o cuál es el motivo de la consulta, ¿no? Y ya dependiendo de lo que sea, te pueden decir, ok, hay una cita en 2 horas, hay una cita en tal. O si es algo como que más leve, como hace poquito que fui a revisarme los oídos, me dijeron, hay una cita la próxima semana, ¿te parece bien? Y le dije, sí, está bien, no hay ningún problema. No sé si a lo mejor haya cambiado después de COVID. ¿Ustedes estuvieron antes de COVID? Yo estuve en COVID. Yo igual cuando COVID llegué fue COVID, pero me ha pasado o le ha pasado igual a mi esposo de que
si no es algo que ellos consideran que tengas que ver al GP, va a ser llamada. Solo por llamada te atienden. O sea, es como una consulta telefónica, digamos. Es verdad, sí. Entonces, pero eso yo no sé si sea solo después de lo de COVID, porque obviamente como que durante COVID, 2 años, hubo un atraso masivo de todos los tratamientos y estudios y todo, de toda la gente que tenían que atender. Y entonces como que, o sea, cosas que son así como muy leves, digamos, no están permitiendo o tratan de minimizar, yo creo, el contacto presencial. Lo que yo tengo entendido es eso, que antes sí podías ir y así, y ahora están limitando mucho, incluso después de COVID, porque pues vieron que es más fácil trabajar sin tanta gente apareciéndose por ahí. Porque lo mismo pasa para emergencias. O sea, ahorita que lleguemos a esta parte, les cuento lo que yo sé de la gente que ha ido a emergencias, y también es procedimiento que cambió después de COVID, porque tienes que hablar, y eso, si no es lo suficientemente, si no es necesario que vayas, te van a hacer la consulta por teléfono y listo. Que a mí, por ejemplo, yo he tenido, hasta que me mandaron con el especialista, todas mis consultas fueron por teléfono. Por teléfono. Ajá, y a mí no, o sea, solo al GP, nunca he ido a ver al doctor en el GP. Solo fui a ver al especialista y fui al hospital. Entonces, todas las consultas siempre han sido por teléfono. No he tenido tantas, pero, por ejemplo, de mi amigo que se esguinzó, él no hablaba inglés, entonces yo estuve en la consulta. Ahí hablabas al hospital y te daban una consulta como en 2 horas por videollamada, y entonces te decían si sí vas o no vas al hospital. O sea, ahora es diferente. En COVID fue así. Era, tú llamabas, decías, esto es lo que me pasó, no te estás muriendo, porque en el audio cuando llamas te dicen al hospital, esto es al hospital, no al GP, te dicen como si es urgente, márcale una ambulancia. Si no es urgente, espera en la línea. Entonces ya te contesta alguien, te hace unas preguntas y te dice, ok, ven en 2 horas, ven en 5 horas, o no necesitamos atenderte. Va a depender mucho de lo que tengas. De la situación, sí. ¿no? Entonces aquí a nosotros, por ejemplo, con videollamada le vieron el tobillo y dijeron, sí, vente a las, no sé, 12. Entonces a las 12 fuimos porque tenía ya la cita, pero tenías que llamar, no podías solo llegar a urgencias. Yeah. Y creo que de cierta forma lo siguen haciendo un poco así. O sea, sí puedes ir, obviamente. Yo creo minimizar que haya tanta gente. Sí. Yo al GP, pues les digo, todo ha sido por teléfono. Sí tuve que ver especialista una vez, y eso creo que también es importante que lo sepamos, porque hay mucha gente que quiere como transferir su tratamiento de México para acá, y no es tan fácil. No porque tú tengas un tratamiento médico en México, el doctor aquí lo va a aceptar. Muchas veces incluso te dicen que como no te lo detectaron aquí, que tienes que pasar, bueno, más bien eso es lo que te van a decir, que tienes que pasar otra vez por todos los estudios. El mío era un problema hormonal. Yo vine con tratamiento de México por 6 meses, creo, y luego me tocaban, no sé, 3 meses de descanso del tratamiento hormonal, y cuando se acercaba más o menos la fecha que tenía que retomar el tratamiento, hablé. Entonces hablé, hice cita, me llama el doctor y me mandan a hacer análisis de sangre. Algo que no sé si les ha pasado a ustedes, que a mí me llamó mucho la atención, es que los análisis de sangre no te los hacen como a primera hora en la mañana en ayunas. Sí, ajá. Mis análisis de sangre fueron a las 4 de la tarde. Sí. Entonces yo estaba como, desayuno, no desayuno, ¿sabes? Pero porque no te dicen. No te dicen nada. Hasta te dicen que sí, o sea, porque yo no comí nada ese día, en todo el día hasta que me hasta las 4. Sí. Y entonces me dijeron que no, que estaba mal, que tenía que haber comido, pero pues no sé, en México. y entonces, nada, vas, te hacen los análisis de sangre y no escuchas nada más hasta que te llega o tu carta o te llaman, ¿no? A mí en mi caso me llamaron y me dijeron, ok, si hay unos números ahí como desbalanceados, te vamos a referir al especialista. Espera, escucharás de nosotros. Y al tiempo te llega una carta. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar para ver al especialista? Meses. Yo creo que sí fueron como unos 3 meses, porque además me fueron posponiendo la cita. O sea, me llegó una carta primero de, estás registrada con el especialista tal. Ok. Te va a llegar otra carta con tu cita. Entonces te llega otra carta y te dicen, tienes cita el día tal. Y luego me llegó otra carta, o sea, me decía que me presentara al hospital. Y luego, como todavía era época de COVID, me llegó otra carta y me decía, tu cita va a ser por teléfono. Entonces, yo no fui al hospital. Sí, yo no fui al hospital porque me dijeron que mi cita era por teléfono. No me llamaron y luego me llegó otra carta de, no te presentaste a tu cita. Te vas al final de la fila otra vez. Entonces sí me tardé mucho
en que me vieran, ¿no? O sea, ya después me llegó otra carta con la nueva cita, ahí sí ya fui al hospital, ya había el especialista, me mandó a hacer otros estudios y cuando salieron esos resultados me dijo que sí había un desbalance hormonal, pero que no era lo suficientemente grave como para tratarlo. Entonces, no, ya, ahí me dijeron, te vamos a mantener en la lista y te vamos a hacer como seguimientos periódicos y me hablaban cada 3 meses o algo así, solo para decirme que sin volverme a hacer estudios de sangre ni nada, o sea, nada. Incluso cuando fui me dieron botecitos para la orina y así, la siguiente cita tú vienes y ya traes todo, y dices, bueno, está bien, ¿no? Porque ya me dieron todo así con mi nombre impreso, mi número del GP, o sea, todo lo que necesitas ya. Y entonces me dicen, la siguiente vez, nunca hubo siguiente vez. Me hablaban como 3 veces y ya después me dijeron, bueno, como no ha habido cambios, te vamos a sacar de la lista porque no necesitas estar en la lista. Se cierra el caso. Sí, ajá, entonces ya no me volvieron a ver nada. Y si yo voy a México con mi doctora allá, me sigue diciendo y me da tratamiento. Entonces lo que hago es traerme las medicinas desde México, que pues no sé qué tan legal o ilegal sea el tema de traerte medicinas. Yo me traigo las cartas de la doctora. Y es lo que hice la última vez que las traje. Pero sí es un poco complicado y así pasa con, por ejemplo, cirugías. Conozco a alguien que lo tenían que operar de la hernia y vas a una fila, a una lista de espera y pueden pasar meses o años. Sobre todo en la pandemia pasaron años. Sí, eso sí sabía. Porque el caso es de que empezaron a tratar primero los casos más de emergencia y sí yo conozco una amiga que igual tenía un problema dermatológico. Entonces, como es de la dermatitis, era así como de los casos que no requieren atención inmediata y se tardó del GP pasar al especialista 2 años y medio. Oh, no es cierto. 2 años y medio para que la puedan ver. Pero que lo que pasa muchas veces con el GP es que, por ejemplo, estás enfermo, ¿no? Entonces tú llamas, te van a hacer preguntas y te dicen, bueno, tienes tal cosa, tienes que tomar antibióticos o paracetamol. Normalmente te van a decir que paracetamol o ibuprofeno, sí. Pero si necesitas antibióticos te van a dar una receta para que vayas a la farmacia y te la van a dar gratuitamente. Uh-huh. Entonces hay cosas que tienen prioridad. ¿A alguien le han dado receta? Sí, de hecho también te tienes que... cuando te registras al GP te preguntan cuál va a ser la farmacia en la que vas a estar registrado. Más cercana. Ajá. Uh-huh. ¿No te acuerdas o no te tocó? No me acuerdo haberme registrado a una farmacia en específico. Solamente escribes, o sea, la farmacia que va a ser como que tu farmacia de cabecera. De cabecera, sí, de cabecera. Entonces yo lo que he hecho, no sé si esto sea como que lo recomendado, pero básicamente estoy ahí en el GP y busco en Google cuál es la farmacia más cercana y esa es la que pongo que va a ser mi farmacia de cabecera. Y a esa farmacia, una vez que te dan la prescripción de algún medicamento, vas, entregas la receta y te dan la medicina de forma gratuita. Y no hay que pagar absolutamente sí. Fíjate nada. Que, o sea, yo igual sí me han dado recetas. Yo, cuando me registré aquí, yo venía con una prescripción de planificación familiar de México y quise, pues, continuar el tratamiento. La primera vez que vine, intenté ir con la receta de México a comprarla y no me la vendieron. O sea, me dijeron, no, necesitas una receta de acá, no es o sea, no podemos vender un medicamento que no esté recetado bajo un médico del UK, de UK, ¿no? Entonces, lo que hice fue comprar el anticonceptivo en línea. y lo compré y luego cuando ya me registré bien, digamos, en el GP todo, fui a la creo que fue esa misma ocasión que me hicieron lo del Papá Nicolau que comenté. Le dije, fíjate que me gustaría llevar un método de planificación familiar, pero en México yo llevo en específico porque traté con otros y no me hicieron bien. Y la enfermera me dijo, déjame revisar si tenemos este anticonceptivo. Y si me dijo, sí lo tenemos, no hay ningún problema, te podemos continuar con tu tratamiento. Entonces, nada más como que en esa ocasión sí me tomaron la presión, me hizo unos análisis de sangre y... ¿qué otro?
no me acuerdo qué más, pero fueron como 3 cositas, pero fue ahí mismo, o sea, yo no tuve que irme ni nada, me lo tomaron ahí, y luego de ahí ya me dijo, ok, entonces te voy a registrar con este tratamiento, y me dijo, te voy a dar la receta. Uh-huh. Como es un tratamiento que pues tienes que tomar cada 28 días y así con el anticonceptivo, te lo voy a poner, me dijo, ¿prefieres que te lo ponga por 3 o por 6 meses? O sea, que te den, digamos, los medicamentos por 3 o por 6 meses. Y le puse, pues 6, así no tengo que regresar cada 3 meses. Y ya me lo pusieron, pero me dio la receta y le dije, ¿y con esto qué hago? Porque yo no sabía, o sea, como que te dan una ¿de aquí a dónde? ¿Dónde? Y me dice, lo puedes llevar a cualquier farmacia. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo. Y le dije, ¿en cualquiera? Y me dijo, sí, o sea, puedes buscar la que esté más cerca de aquí o puedes ir a una que esté más por tu casa, como quieras, y la entregas ahí. Entonces, según lo que pasa es de que a veces el medicamento lo tiene en la farmacia y puede que a veces no. Entonces, uh-huh, cuando tú entregas la receta, te dicen, lo checan y te dicen, pues mira, me pasó que a veces, como eran 6 meses, me decían, uh-huh, solo tengo 2, te puedo dar estos 2 si te urge y ponemos los 4, los pedimos. O si quieres te esperas y que te entrego como que la dosis completa. Uh-huh. Y entonces, la verdad es eso sí, no pagas absolutamente nada, inclusive por un anticonceptivo o planificación familiar que requieras. Uh-huh. Entonces, estuvo bien. A mí también lo que me ha tocado en la farmacia es que si revisan y no lo tienen, te dicen, si quieres ve a otra. O sea, si quieres, no me quedo yo con la receta, lleva tu receta a otra farmacia y... o sea, con la esperanza de que ahí sí haya ese medicamento y pues eso también es una opción. También hay farmacias bien malas. Sí, GPs muy malos también. Sí, o sea, sí, hay clínicas muy malas y también hay farmacias muy malas. Había la farmacia del pueblo donde yo vivía antes de regresar a Edimburgo. Iba yo, no sé, mi cita del doctor era a las 10 de la mañana. La farmacia, para mí, según yo, lo ideal, porque estaba a un lado de la clínica, entonces estaba muy práctico, en la misma vuelta me lo echaba, pero iba a la farmacia y les daba la receta y me decían, nunca había sistema, así tipo Oxxo, ¿no? No hay sistema, puedes venir más tarde. O sea, eso me daba un chorro de coraje, ¿no? Y yo así como que, pues no puedo venir más tarde porque estoy trabajando, o sea, la necesito ya. Bueno, es que así está viendo el reloj, nos vamos a tardar como media hora, o nos vamos a tardar 1 hora, o algo así. O entonces a veces sí era de que, bueno, ¿sabes qué? Sí, voy a regresar más tarde, ¿no? Entonces regresaba más tarde y literal la cola de gente... A todos les habían dicho que regresaran más tarde. Entonces luego era hacer cola y apenas en ese momento procesaban, o sea... todas la receta, sí, odiaba esa farmacia. Yo creo que hay diferente, o sea, funcionan de diferente forma porque en el que yo estoy registrada, uh-huh, en la farmacia que estaba ahí cerca de donde yo vivía, como que tenía gente que iba periódicamente, entonces ellos ya saben que, no sé, los primeros días del mes iban a ir tales personas y ya tenían como bolsas con las dosis, porque a mí me tocó ver gente que llegaba a recoger que tienen como ya, constantes. Sí, tienen prescripciones constantes, entonces ya saben que a principio de mes y les llegan como algunas cosas, ¿no? Que ya tienen listo, entonces pues eso se me hace muy bien, se me hace muy eficiente, pero sí, como dices, hay farmacias que son súper malas y hay GPs que son súper malos, hay que poner atención también a lo que nos dan, ¿no? Pues sí, hay que como tratar, ¿no? De ver, y hay que insistir, muchas veces hay que llamar y exagerar un poco los síntomas para que te atiendan, porque si no, te van a dar largas, te van a decir, no estás lo suficientemente enfermo, entonces, aunque a algunos nos cueste, hay que exagerar un poco cuando llamamos, si queremos que nos vean, porque si no, te van a ir dando largas si no consideran que es lo suficientemente urgente. Uh-huh. Igual dependerá cómo te sientas, ¿no? Porque te van a preguntar cuando te contesten, te preguntan cuáles son tus síntomas, como te van a preguntar, por ejemplo, si es por algo así como que una gripa, que necesitas nada más, por ejemplo, que te vea el GP para que te dé un antibiótico, como una infección, uh-huh, o algo por el estilo, te van a preguntar, ¿ya probaste con esto? ¿Ya probaste con aquello? ¿Ya hiciste esto? Sí. Entonces te van a preguntar varias cosas que ya debiste haber hecho antes de querer ver al doctor, para que, digamos,
que no sea en vano, según ellos, el que vayas y te digan, no tienes nada, se te va a curar con el ibuprofeno, o se te va a curar, ¿no? Entonces te van a preguntar ese tipo de cosas. Y sí, en una ocasión sí he visto al GP, pero era porque era ya una infección. O sea, yo empecé pensando que era una gripa tal cual, y me duró así como 8 días y no se me quitaba y no se me quitaba, y luego ya, o sea, me costaba trabajo dormir, tenía muchos malestares. Entonces hablaba y le digo, es que ya, o sea, ya tengo 8 días con esto y ya me tomé tantas pastillas y así, y no pasa, ¿no? Porque ves que en el súper puedes comprar que el jarabe de la tos seca, el jarabe de la tos con flemas y el ibuprofeno y el paracetamol. Entonces te preguntan si ya probaste todos esos. Y yo sí, ya. Entonces fue que me dijeron, bueno, ok, te vamos a transferir con el GP, y literal, o sea, solo fue para que yo vaya y me dé la receta del antibiótico. Porque no te venden los antibióticos sin receta médica. Sí, entonces, claro. Por eso. Pero otra cosa que igual se me olvidó comentarles es de que, por ejemplo, en ese caso que tienes una prescripción constante como el de planificación familiar, cuando se te va a acabar el medicamento que te dieron por 6 meses, por ejemplo, te dicen, pues entras y haces una, ¿cómo le llaman? O sea, vuelves a solicitar tu misma prescripción, porque ya estás como que lo tienen registrados en el sistema, entonces te das de alta en la página web de la clínica en la que estás, y le pones prescripciones o solicitar prescripciones anteriores. Entonces, en ese caso, o sea, llenas tus datos y todo, y como que creas una cuenta bueno, así estaba yo, en una cuenta en la clínica, y te dice, tu prescripción médica ya fue aprobada y va a estar en 3 días, ¿no? Entonces, en esa, para recoger la receta, no tienes que ir personalmente, tú, por ejemplo, puedes ir a buscarlo a tu esposo o a alguien más, o sea, con que den tus datos, te dan la receta y ya, porque hay mucha gente que obviamente las clínicas igual trabajan en horario laboral. Entonces, en mi caso, que normalmente estoy trabajando en la oficina, pues no, o a veces tengo que pedir el permiso para salir, y si solo voy a ir a recoger la receta, consideraba que pues no tenía caso. Entonces iba mi esposo a buscarla y les preguntaba, ¿puede ir? Sí, no hay problema. Entonces él puede recoger, la puede llevar igual a la farmacia. O sea, no tiene que ser personal esa parte de recoger medicamentos o recoger las recetas y así, para que tampoco se estresen de que si no tienen... Pero tienes una farmacia específica para recogerlo, ¿no? A cualquiera. Sí. Mira, sí. Interesante. Sí. Lo que sí, como la mayoría de las veces, como era por 6 meses el tratamiento, casi siempre me dicen, no lo tengo a completo, te doy una parte, luego vienes por la otra, y así. Pero sí te preguntaban, o sea, cuando le entregaban, por ejemplo, a tu esposo el medicamento, le preguntaban... Tiene que dar la dirección. Sí, era lo que iba a decir, porque aún y cuando... No sé, yo he ido a la farmacia y le doy la receta, o sea, soy la única persona en la farmacia dándole la receta, van y lo buscan en el sistema. Y cuando regresan con la bolsita del medicamento me dicen, dime el nombre y la dirección, y ya digo mi nombre, mi dirección, ok, sí, y ya te la dan. Sí, claro, o sea, porque pues obviamente aquí la drogadicción con medicamentos está muy fuerte. Y entonces tratan de controlar mucho eso, o sea, de que no se lo vayan a dar a una persona que no es, y luego la otra persona vaya y tengan que dar, porque sobre todo igual como es gratuito, bueno, gratuito y no, porque lo estás pagando, sobre todo con nosotros, con tus visas con tu y visa, todo. Sí, porque lo pagas doble, porque pagas NHS con la visa y estás pagando NHS con tu trabajo. Sí. Pero obviamente, digamos, no pagas el costo del medicamento cuando lo estás consumiendo, ¿no? Entonces, sí, te piden el nombre y la dirección para recoger los medicamentos. No todo es tan perfecto, ¿no? O sea, hay quien puede pensar de, ay, sí, medicinas gratis y doctor gratis, pero pues tiene también sus desventajas el tener que hacerlo todo, porque en México pues si puedes pagarlo, vas a un especialista y te quitas de problemas y ya sabes, pero aquí es más, creo que como pasar toda esta fase de que te detecten algo y que te den seguimiento es lo difícil. Una vez que ya hay algo detectado, entonces el seguimiento es muy bueno. Yo sé que a la gente que le detectan cáncer a tiempo o así, el seguimiento que tienen, los tratamientos son muy buenos. El tema es que te lo detecten, o sea, llegar a ese punto.
que te diagnostiquen algo porque te van a ir dando largas. Yo lo que tengo entendido es que no hay como muchos fondos, digamos, que no tiene mucho dinero el NHS, entonces que por eso están como evitando cualquier gasto extra que tengan. Innecesario, porque pues al final es la salud de las personas, claro. ¿Sabes? Pero fíjate que yo creo que, o sea, si tú piensas en México y en el servicio de salud gratuito, o sea, en el IMSS, o el ISSSTE, o sea, depende de cuál estés registrado, creo que no hay ISSSTE. casi siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, como que la ventaja en México es que los especialistas o las consultas en especialistas no son tan caras que una persona, o sea, tú las puedes pagar, o sea, puedes decir, porque sí, o sea, ha pasado de que, no sé, tienes la cita en el IMSS con el especialista en 6 meses, pero como te estás sintiendo muy mal, porque es algo del ojo, o porque es algo, no sé, de la piel o lo que sea, tienes la posibilidad de pagarlo por fuera, aunque después vayas a la cita del IMSS. Lo que pasa aquí que los especialistas privados sí son muy, muy caros, o sea, como que te cuestan, no sé, 600 libras una consulta, y solo es la primera consulta, o entonces digamos que estás más restringido a tener que esperar el procedimiento completo con el servicio de la NHS. Sí, por eso a veces hay que insistir para que te vean, ¿no? Como por ejemplo yo con el tema hormonal, yo sí les estuve insistiendo, pero sí ya llegó un punto en el que me dijeron no, pues no es lo suficientemente grave. Sí hay algo, pero no es lo suficientemente grave. Entonces, pues va a depender de cada quien, de qué tanto quieran insistir y verlo, pero para que lo consideren, o sea, que no va a ser solo sí, ya voy, me dan mi cita y listo. O sea, hay veces que sí, va a haber GPs que sí te van a dar todo muy rápido y muy bien, y va a haber otros que te van a hacer esperar más tiempo y que te van a dar más largas y que va a ser un poco más complicado. Pues sí, pero en general digo, pues yo creo que si estás insistiendo o si realmente te sientes mal y así, pues sí te atiendan, ¿no? O sea, gracias a Dios yo te digo, solo he ido una ocasión a ver al GP, pero igual sé de varios amigos, sobre todo cuando tienen hijos, es muy fácil que les den la cita muy constante, sobre todo para los niños, o sea, porque saben que los niños se enferman a cada rato y puede que aunque en ocasiones, no lo sé, comió algo que le hizo mal, que le está doliendo el estómago y a veces sí les dicen, no, pues dale tal cosa, pero si persiste un día o 2 días ya lo tienen que ver. Sí. Y tema del hospital, ¿han ido al hospital? ¿No han ido al hospital? Yo no he ido al hospital. No. Okay. ¿Tú sí? No por mí, pero he acompañado gente y he oído como de otras personas que han ido, del tema de urgencias, por ejemplo, que les decía que se esguinzó el pie, que esto fue en la pandemia, entonces tenías que llamar para que te dieran una cita, pero creo que es algo que están manteniendo hasta ahora, o sea, si tú vas, fue lo que me contó una amiga, ¿no? Si tú vas directamente, muchas veces no te van a atender, porque lo que no quieren es que se llene de gente haciendo fila. Entonces lo que hacen es que tú llamas y la grabación te va a decir si es urgente, llama una ambulancia. Si no es urgente, espera en la línea, entonces te va a contestar alguien, va a hacer este primer filtro y te va a decir, ok, ven a las, no sé, 11 de la noche o a las 5 de la tarde, depende de qué hora llamaste y qué tan urgente sea lo que tengas, pero muchas veces también tienes que insistir y exagerar los síntomas. O sea, he sabido de gente con problemas, no sé, de la vesícula, que es súper doloroso, que ya saben que tienen eso y que los tienen que operar y que no los atienden, ¿sabes? O de gente que tiene algo visiblemente mal y que les dicen, ay, bueno, no pasa nada y te llamamos, entonces... Estar esperando, ¿no? Sí. Sí, yo creo que depende mucho de cuál es el problema, ¿no? Por ejemplo, una amiga le empezó a doler el estómago y como que no sabía qué, y sí fue a urgencias y sí la atendieron y luego ya como que le dejó de doler y ella ya se quería ir, pero ellos no estaban como que muy seguros y luego ya le dijeron que pues había algo por ahí que lo tenían que remover con cirugía. Pero como, que la lista de espera. Pero como no le dolía, la mandaron a su casa y la pusieron en la lista de espera. No tuvo que esperar tanto, creo que a las 2 semanas le llamaron y le dijeron, hay un espacio, ya te podemos operar, y la operaron. También tengo una amiga que recientemente
le picó una abeja y así en ese momento en el que sintió como que algo le picó en la cara, abrió así como que el celular y inmediatamente ya estaba hinchada. Tuvo reacción alérgica. Sí, tuvo reacción alérgica, entonces inmediatamente pidió un Uber, se subió al Uber y fue a urgencias. Y en el momento en el que llegó, dice que ella ya sentía que hasta que se le estaba cerrando la garganta. En el momento en el que llegó, o sea, pues el personal ahí la vieron e inmediatamente supieron que pues obviamente era urgente y en ese momento de volada la atendieron. Porque, por ejemplo, esta persona de la vesícula la mandaban a su casa. O sea, la sí, pobre muriéndose de dolor y la mandaban a su casa y cuando decía ella que le dieran algo, decía, pues llama a tu GP. Y entonces el GP le decía, pero es que tienes que ir al hospital porque nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo sí me acuerdo que fueron unas semanas porque pues esa amiga mía de al menos una semana como de súper angustiosa, de mucha angustia, porque se sentía muy mal, no podía ir a trabajar, no podía hacer nada, iba al hospital, no, o sea, por eso te digo, va a ser mucho de suerte, mucho, o sea, a veces sí, hay gente a la que le ha ido muy bien y hay gente a la que, o sea, yo tengo gente cercana a la que le ha ido fatal, entonces, bueno, hay que también ser conscientes de que puede pasar, ¿no? Sí, claro, que se sepa, o sea, saber los pros, los contras y también las opciones que se tienen, ¿no? O sea, para... Y pedirlo, decir, oye, me está pasando esto, ¿sabes? Si te están dando como largas, pues insistir y esto de exagerar tal vez un poco los síntomas en algunos casos para que te atiendan. Cuando sea algo grave, obviamente, porque pues no por tampoco abusar. Por una gripita, sí. Claro. No, pues sí, eso yo creo que son como los tips o los puntos más básicos que pues compartir, porque pues yo no he tenido ninguna experiencia grave así de que una enfermedad no, yo personalmente tampoco o algún, o sea, que te tengas que quedar en el hospital o algo por el estilo. Hasta ahorita pues todavía no. Pero... No, yo tampoco. Pero sí he escuchado que hay gente, por ejemplo, principalmente o sea, pues sí, los que son europeos y viven aquí, sí he escuchado que ya como que para ver a un especialista o si tienen algún problema, también principalmente con lo de los dientes, ¿no? De que si necesitan algo, de que le saquen una muela o algo así, se van a su país. Y lo del dentista es otra cosa completamente diferente y complicada. Y sí, se van a su país, o hay gente, yo sé de latinoamericanos que se van a Turquía. Sí. Porque te sale más barato irte a Turquía, o sea, que pagándote el vuelos, todo te sale más barato que hacerlo aquí. Es que aquí también luego la lista de espera, bueno sí, porque lo tienes que hacer por privado, porque la lista de espera del NHS del dentista es como de 2 años y medio, una cosa así. Pero dependiendo de lo que vas a hacer, ¿no? Porque por ejemplo, o sea, yo estoy registrada en un dentista que te puedes ir al dentista y tú puedes preguntar que si tienen registros con la NHS. Entonces te registran y por ejemplo para cosas sencillas, o sea, que te revisen, que te hagan limpieza, cosas así. No tienes problema. O sea, normalmente te dan una cita le llaman de chequeo general cada 6 meses. Entonces vas, una ocasión sí, yo fui como casi por urgencia al dentista porque tenía mucho dolor, lo que resultó que, o sea, tenía como algo atorado en el diente que me estaba causando contacto con el nervio. Y entonces, hablé y todo, me dijeron, no, pues como que corrieron a una persona que tenía una cita general y ya me atendieron y me hicieron la extracción y todo, fue así como muy rápido. Pero sí cuando son detallitos así más estéticos, por ejemplo, que si te quieres que te cubran la caries o que si quieres que te hagan que te pongan los dientes, la limpieza, ¿cómo es? El whitening. El blanqueamiento dental y cosas así, siempre te van a preguntar, bueno, con la NHS te va a costar esto y con el privado te va a costar tanto y a lo mejor el tiempo de espera es lo que te van a decir, bueno, si lo pagas completo, vente mañana. Y si quieres hacerlo con la NHS, pues tenemos cita en 6 o en 4 meses, cosas así. ¿No? Y me da mucha risa que, no sé si les ha pasado, pero mucha gente aquí lo dice, ¿por qué siempre que van a su país van al doctor? Y yo, bueno, es que es cualquier persona, o sea, italianos, españoles, mexicanos, brasileños, así creo que cualquier latino también, vamos a nuestro país y vamos al doctor y aquí les sorprende mucho porque como no están acostumbrados, pues no, se les hace como lo pues normal. Es que es el servicio que tienen. Sí, es a lo que están acostumbrados.
Y además parece que no, pero sobre todo cuando estás en una situación de salud, confías obviamente más en la persona que habla tu mismo idioma, que te está entendiendo. Esa es otra cosa lo importante. que estás diciendo, porque muchas veces obviamente tratas de expresarte de la mejor manera en inglés al GP o por teléfono, lo que sea, pero ya sabes, la comunicación puede que no siempre sea la adecuada, y entonces te quedas así como, ¿será que sí entendieron lo que les dije? O sea, es un poquito esa parte de... Hay ocasiones en las que puedes pedir intérpretes. O sea, cuando es algo programado para, no sé, días, puedes pedir un intérprete. Yeah. Entonces, eso es importante para cirugías, también puedes pedir un intérprete, aunque hables bien inglés, si tú sientes que va a haber algo... Por los términos médicos y más técnicos, a veces como que, o sea, sí me ha pasado que te dicen tal cosa y luego como que lo buscas porque dices, pues a lo mejor yo estoy pensando que es esto, pero no estoy tan segura, entonces... yo creo que es esa parte, ¿no? Como que regresas a casa y dices, bueno, si todavía tengo el malestar, mejor voy a que me chequen aquí también, por si las dudas. Sí, pero consideren eso, o sea, pregunten si les pueden dar un intérprete, porque yo sí he sabido de gente a la que le dan un intérprete que le ayude, que le ponen un intérprete que les ayude, entonces, pues vale la pena verificarlo, ¿no? Si se puede, que bueno, y es una ventaja, y si no, pues bueno, el no ya lo tenemos, hay que buscar que sí nos den al intérprete. Sí, pues sí, pero pues eso queríamos platicar hoy. Y también ustedes, si quieren compartirnos alguna experiencia en particular, alguien que ya pues haya tenido, por ejemplo, una cirugía programada por aquí o lo que sea, pues que nos cuenten, que nos escriban, claro, si quieren compartir. Sí. Aquí estamos para, pues, un poquito como dar a conocer para las personas que realmente no han tenido la experiencia en absoluto o tienen el temor de no saber si arriesgar, si llamar, si hacerlo, o sea... pues para eso está el sistema, ¿no? El servicio, y sobre todo cuando estás viviendo aquí y estás por medio de un visado, lo estás pagando y entonces aprovechalo porque es tu derecho. Es parte de tus derechos, claro. Sí, y bueno, yo solo quisiera agregar que también hay seguros privados. Si a alguien le interesa, muchas veces los trabajos dan seguros privados. Yo no he tenido, sí lo tuve en un trabajo, pero no lo he usado. Pero sé que puede servirles, entonces también vale la pena verificar con su trabajo si lo tienen, porque ahí va a ser todo mucho más rápido, más fácil. Y que les cubre. Y no van a tener que pagar tanto como si quisieran irse por particular, ¿no? Van a haber doctores particulares, pero que lo cubre el seguro. Entonces vale la pena que lo vean, vale la pena que lo tengan si pueden, si se los incluyen en el trabajo. Y pues sí, tú... Pues, yo lo tengo por parte del trabajo y lo he usado varias veces, no para ver especialistas, nunca me ha tocado nada. Bueno, una vez vi un fisio, supongo que pues a lo mejor eso es como que, bueno, como que diferente, ¿va? Pero pues sí vale la pena tenerlo, aunque todas las citas han sido siempre como que por videollamada. Pero nunca ha sido nada serio, o sea, básicamente... Nada grave, ¿no? Nada grave, exactamente, o sea, como... Con el privado puedo tener una cita, o sea, casi creo que el siguiente día, ¿no? Entonces, como que pienso yo, si es algo ahorita no tan serio, pues lo pongo mejor con el privado. Pero, por ejemplo, si hay temas donde sí necesito ver una persona, ¿no? Por ejemplo, para el tema de que me tenían que revisar los oídos o si me tienen que revisar algo físicamente, pues sí, obviamente. He ido al GP, no he ido al privado. Pues esperemos que les sirva la información y cualquier cosa escríbanos y estamos en contacto. Claro, gracias. sí. Que tengan buen día. Bye. Bye.